En general, la teología es el estudio de la comunicación de Dios en la historia, o sea, cómo Él se ha manifestado a los hombres y a las mujeres. En este caso, la teología es cristiana, en cuanto que estudia el modo como Dios se revela en la persona de Jesucristo, que Dios se puede revelar en otras religiones, como los musulmanes, los budistas, etc. Entonces, cuando estamos hablando, en el caso de esta teología de la liberación, hablamos de una teología cristiana. ¿Qué tiene de específico y de propio la teología de la liberación? Es que nace en el contexto latinoamericano. Gustavo Gutiérrez es peruano, es un sacerdote, primero diocesano y que después se pasó a la congregación de los dominicos. La teología tiene un método, o sea, un modo de expresar su idea y un modo de investigar. En este caso, la teología de la liberación, lo primero que hace es analizar la realidad. Y del análisis de la realidad latinoamericana, lo que surge es una situación de pobreza, de injusticia. Yo creo que en El Salvador se puede ver, ¿verdad? Ustedes ven los diputados y todo ese pleito que tienen ellos, forma parte de una realidad desordenada. Entonces, la teología de la liberación primero estudia esa realidad y después dice, desde el punto de vista de la fe, los cristianos cómo pueden liberar a una persona, un conglomerado de personas de esa situación, ¿verdad? Entonces tiene un momento de reflexión que parte de la Biblia y de la tradición de lo que se ha escrito en toda la historia acerca de la teología, y tiene un momento práctico. O sea, no puede ser solo discusión de ideas teológicas, sino que debe desembocar en una práctica concreta. Ahora, teología de la liberación tiene bastantes ramas. Tiene teología feminista de la liberación, tiene teología negra de la liberación para las minorías negras, tiene teología indígena, es decir, de la liberación de los indígenas, etc. Entonces hay distintas teologías de la liberación, no hay una sola, o ramas, expresiones. Entonces la condena o el rechazo del Vaticano no se refiere a todas, sino solo a aquellas que puedan desembocar en una praxis violenta o que niegue el elemento trascendente, que se reduzca solo a una praxis social. La teología de la liberación nace en el contexto de la recepción, si se dice, de una asamblea general de toda la iglesia que se llama el Concilio Vaticano II, y cómo esa asamblea general fue aplicada en Latinoamérica. La Asamblea General del Concilio Vaticano II va de 1962 a 1965, eso duró. La llegada de esos elementos a Latinoamérica es en 1968, ¿verdad? Que es el documento de Medellín, se llama así porque en esa ciudad se llevó a cabo la Asamblea Latinoamericana. Entre el Concilio Vaticano II y Medellín es que se empieza a armar, ¿verdad?, la teología de la liberación. Estamos hablando, bueno, a finales ya de los años 50, ya hay escritos parciales acerca de esta teología, pero su elaboración está entre 1965 y 1969, digamos, que es cuando por primera vez Gustavo Gutiérrez en Chimbote, en una localidad de su país, él explica qué es la teología de la liberación por primera vez y empieza una elaboración sistemática hasta conocer lo que hoy se llama, pues, teología de la liberación, y cuyo texto es el que están estudiando ustedes. Y para concluir nuestro video tenemos la opinión de una teóloga acerca del tema de la teología de la liberación. Entonces, díganos, ¿qué experiencias ha conocido en el cambio de la teología de la liberación en los últimos años? Bueno, como experiencia, el cambio del pensamiento de las juventudes ha tenido unos cambios importantes, ya que la misma educación, como en el campo que me desempeño, ha demostrado que los estudiantes, la juventud, tiene derecho a su libre expresión y pueden aportar ideas sobre la liberación de esta teología
con respecto a las enseñanzas que los ancestros les han dejado. Entonces ellos ya libremente pueden tener sus opiniones y inclinarse sobre el aspecto que más les corresponde. Ya pueden participar inclusive socialmente, políticamente, en sus ideas, y las pueden compartir en el campo que se desempeñan en la educación. Son más racionales, participan más. El concepto que ellos tienen hoy día está de acuerdo con la modernidad, los cambios de la educación. Son partícipes de que sí es necesario estos cambios de liberación, y hoy día vemos que el gobierno está teniendo en cuenta los conceptos, las manifestaciones que la juventud está aportando en el campo social. Tenemos participaciones de los grupos cristianos también, de ya estar más acordes en el pensamiento de las mentes jóvenes, en el concepto de creer qué es el bien, el mal y cuándo debemos actuar, cuándo se puede ver algo que está mal hecho. Otra cosa es que no los puedan llevar a cabo por la misma libertad que tienen hoy día las juventudes, por los medios sociales que ellos están viendo. Todo se ve como un campo más abierto para ellos, y cada cual sabe qué está haciendo, cuando están actuando bien, cuando se está actuando mal, bajo la situación de los que quieran seguir su patrón religioso que ellos tienen.